Comenzamos nuestro programa de hoy con la siguiente cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Un saludo cordial y bendiciones para todos los que nos oyen en este programa en el día de hoy. Esta es la fe de la iglesia. Como siempre iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que estás en tu programa. Esta es la fe de la iglesia, que sale bajo la producción de Alfredo Romero y mi persona, el Padre Juan Manuel Yepes de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerda nuestro contacto a través de la red social Facebook, Parroquia El Carmen Mariara, y por el correo electrónico esta es la fe de la iglesia @gmail.com. Por esos medios estaremos respondiendo también a tus interrogantes y trataremos de responderte en la medida de lo posible. El programa de hoy es casi continuación de un programa que hemos hecho ya anteriormente. Dios nos sale al encuentro. Y esta vez nos vamos a dedicar a otras preguntas en este mismo contexto de que Dios sale a nuestro encuentro. En nuestra próxima sesión de este programa estaremos desarrollando varias preguntas de nuestro interés en la fe cristiana católica. Comenzamos nuestro programa, esta es la fe de la iglesia, con nuestra primera pregunta de hoy, que tiene que ver con el pensamiento con el que iniciamos. Comenzamos con la cita bíblica de San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, que San Pablo nos decía que él ha recibido una tradición y que a su vez nos la ha transmitido. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué transmitimos la fe? Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe solo en manos de especialistas. A veces los cristianos católicos pensamos que solo los especialistas son los que tienen que transmitir la fe. Las monjas, los curas, los maestros, los misioneros, los catequistas. Si uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice que el Señor me necesita. Estoy bautizado, estoy confirmado, yo soy responsable de las personas de mi entorno para que también tengan noticias de Dios y lleguen también, como decía San Pablo a Timoteo, y también lleguen al conocimiento de la verdad. También la Madre Teresa empleaba una buena comparación sobre esto. Ella decía que a menudo puedes ver cables que cruzan en las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo, así decía la Madre Teresa de Calcuta. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo. Esta luz del mundo sabemos que es Jesús. O también tenemos la posibilidad de negarnos a ser utilizados de este modo. Permitir que se extienda entonces así la oscuridad. Madre Teresa se las traía también, ¿no? Pero nos ilumina muy bien este ejemplo del cable, la electricidad, la luz, cómo puede llegar a los otros por medio de nosotros. Entonces, ¿por qué transmitimos la fe? Transmitimos también la fe porque Jesús nos lo encarga. Lo dice en Mateo: vayan entonces y hagan a todos los pueblos para que sean mis discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta es la fe de la iglesia, es el programa que estás escuchando a esta hora.
Y nos hemos hecho una pregunta en el segmento anterior: ¿por qué transmitimos la fe? Y según la forma como hemos estado llevando nuestro programa, nos vamos a hacer varias preguntas en el día de hoy. La segunda sería: ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Esto es un dilema. ¿Qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Y el Nuevo Testamento, tenemos que decir que el Nuevo Testamento no es primero que la iglesia. Primero se formó la iglesia y la iglesia fue la que formó el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la iglesia. ¿Y cómo era esa fe de la iglesia en los primeros siglos? Era una fe que estaba basada en las Sagradas Escrituras que se habían revelado, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento solamente, y una tradición que ellos venían viviendo. Y así fue que se formó el Nuevo Testamento, de manera tal que Sagrada y Escritura estaban bien unidas, casi que se confundían estas dos realidades en los primeros años. Es muy importante entonces tener claro que la tradición y las Sagradas Escrituras tienen un peso casi que muy importante para nosotros entender cómo es la verdadera fe. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos, no señor. En la iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita, valga la redundancia, más en el corazón de la iglesia que sobre pergaminos. Se transmitía de manera oral. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida ante todo a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo diferente tras la resurrección, porque ellos cambiaron su forma de vivir después de la resurrección, invitaba a la iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Estaban unidos entre sí, sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios, que desde los tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterada en la Iglesia Católica. Podríamos resumir entonces esta pregunta que la verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia que se ha mantenido hasta hoy. Y en el segmento anterior compartíamos en este programa, esta es la fe de la iglesia, una pregunta: ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Y resumíamos pues allí Sagradas Escrituras y tradición. Ahora nos hacemos otra pregunta: ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe? Ya que podemos poner en cuestión esto que yo decía en el segmento anterior, ¿se puede equivocar entonces la iglesia? Así como los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano, cuando pregunta por el camino de la vida, puede fiarse plenamente de la iglesia, dado que Jesús mismo encargó a sus elegidos, que eran los apóstoles, la tarea, el ministerio de la enseñanza. La iglesia tiene eso, la responsabilidad de enseñar. Eso le llamamos magisterio y no se puede callar. Ciertamente, miembros aislados de la iglesia pueden equivocarse, incluso cometer faltas graves, pero en su conjunto, en su totalidad, la iglesia no puede desviarse de la verdad de Dios. Para eso, esto es muy importante para la iglesia, la colegialidad, algo en el que coincidimos la totalidad de la iglesia y no aislados a ellas. La iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva, que es mayor que ella misma. No es la iglesia más importante que esta verdad, pues esta verdad le sobrepasa. Nosotros le llamamos a esto también el depósito de la fe. Del depósito de la fe que hay que custodiar, y la iglesia custodia esa verdad. Si esa verdad es negada,
o deformada públicamente, la iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Así decía San Vicente Lernis. De manera que podemos resumir este tema o esta pregunta: ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe? Entonces la totalidad de fieles no puede equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad que los sostendría en la verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Y continuamos desarrollando cuestionamientos que nos hemos hecho en este programa. Esta es la fe de la iglesia. Y el cuestionamiento que tenemos ahora: ¿es verdadera la Sagrada Escritura? ¿Será verdad que lo que allí está escrito podemos asumirlo? Para que determinados textos, sabemos que la Biblia tiene varios libros como un compendio. La Biblia es un conjunto de libros. Para que determinados textos fueran reconocidos como Sagrada Escritura, se requería además una aceptación universal, no de un particular, como decíamos en el segmento anterior. Nada de eso. La iglesia no camina con particulares, siempre es en comunión y en conjunto. Pues la iglesia en las comunidades se había presentado ese dilema. Entonces debía existir el consenso. Sí, Dios hablaba a través de estos textos y ellos tenían que reconocer si Dios había hablado a través de estos textos o no, si estaban inspirados por el Espíritu Santo. Desde el siglo IV se ha establecido lo que nosotros llamamos el canon de las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a definir esta palabra, el canon de las Escrituras. Que textos de las comunidades cristianas primitivas están inspirados realmente por el Espíritu Santo. Esa era la tarea nada más y nada menos de la iglesia, más o menos en el siglo IV. Saber si algunos textos que ellos tenían en sus manos eran inspirados por Dios o no. Los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente entonces y sin error la verdad, porque son escritos por inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor. Pasemos entonces a la definición de canon en este segmento. Definición de canon. Del latín canon, cordel de medir, regla. La determinación vinculante de los escritos sagrados que pertenecen a la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y una vez que ha estado clara esta definición de canon, sabemos que la iglesia tuvo una tarea ardua de saber cuáles eran los libros que estaban en regla y cuáles realmente estaban inspirados. Y esta va a ser la segunda definición también en este segmento. ¿Qué quiere decir para nosotros inspiración? Definición de inspiración. Proviene del latín inspiratio, inspiración. La influencia de Dios sobre los redactores humanos de la Biblia, de modo que es Dios mismo quien es considerado el autor de los libros sagrados. Esta es La Fe de la Iglesia, es el programa que estás escuchando. Y enseguida, ya ustedes si han estado en sintonía, saben de que hemos estado tratando el tema. Dios nos sale al encuentro. Hemos tratado en el día de hoy específicamente temas de la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? A veces hay
narraciones en la Biblia que sabemos que no son correctas, pero el hecho de que no sea correcto no quiere decir que no esté revelando una verdad. La Biblia no pretende transmitirnos con precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales. No podemos ir a la Biblia pretendiendo buscar en ella un libro de ciencia. Los autores eran además hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos la Sagrada Escritura. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y el camino de la salvación se encuentran con certeza infalible en la Sagrada Escritura. E infalible quiere decir que no puede haber equivocación. Esta es la fe de la Iglesia. Está llegando ya casi al final de su programa del día de hoy. Dios nos sale al encuentro, es la temática que hemos venido tratando en varios programas. Y en el día de hoy hemos hablado específicamente de las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar un pensamiento en este segmento de Benedicto XVI. Nos habló Benedicto XVI el 22 de febrero del 2006. Decía: es necesario y urgente que surja una nueva generación de apóstoles arraigados en la palabra de Cristo, capacitados para dar una respuesta a los retos de nuestro tiempo y dispuestos a anunciar en todas partes el Evangelio. Agradecemos, Benedicto, estas hermosas palabras y que nos ayudan a entender pues que tenemos que poner empeño en comprender mejor las Sagradas Escrituras y lo que nos han transmitido nuestros hermanos a través de los tiempos. Llegamos al final de nuestro programa. Esta es la fe de la Iglesia. Y recuerda, si tienes inquietudes, podemos responderte a través de nuestra red social Facebook Parroquia El Carmen Mariara o a través del correo electrónico esta es la fe de la iglesia @gmail.com. Recordamos que la producción de este programa está a cargo de Alfredo Romero y mi persona, el padre Juan Manuel Yepes, de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Y así, de esta manera, terminamos el programa como hemos comenzado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para cada una de sus familias, de quienes nos oyen hoy.